Buenas noches a todos. Desde acá, Ricardo Villafranca, de Gestión de Economía. Los saludamos a todos. Estamos muy agradecidos que se conectaron hoy, de que están participando en este proyecto formativo del 14 aniversario. Para nosotros de gestión es muy importante esto de la formación, no solo interna, sino también para ustedes que también son aliados o también son miembros de gestión. Estamos hoy con Value University. Estamos acá con Eduardo. Y Eduardo se va a presentar acá, va a mostrar la página. Gracias, Ricardo. Bueno, buenas noches a todos. Encantados de participar en estas actividades de gestión de economía. Agradecidos por su confianza y por apoyarse en nosotros para llevarlas a cabo. Sí, yo les quiero mostrar un poquito de Value para que los conozcan, si no nos conocen, o para que aprendan más de lo que hacemos si ya por ahí sabían de nosotros. Esta es nuestra página web. Me confirman todos que la pueden ver, por favor. Sí, se ve perfecto. Excelente, Dayana, Alexandra, María. Este, bueno, como pueden ver, tenemos cursos, tenemos un podcast, tenemos un blog. El último curso bueno, que estamos ofreciendo empezó apenas este lunes pasado. Pueden inscribirse cuando quieran en la modalidad A Tu Ritmo. Tenemos una modalidad que es personalizada que abre cada cierto tiempo. Volveremos a abrirla en un mes, pero es sobre inversión en la Bolsa de Valores de Caracas, dictado por Andrés Urquiola, cofundador de Value.me. Muy emocionados por la receptividad que tuvo el curso, casi 100 personas inscritas y bueno, esperamos que se sigan uniendo muchas más. Algunos aquí quizás llegaron a esta charla a través de este link o a través de las redes sociales de Value o de Gestión de Economía. Eh, Pueden conocer más acerca de todo el proyecto en nuestra página web y en nuestras redes sociales, donde están invitados a seguirnos, @myval-u.com. Además del curso de inversión en la Bolsa de Valores de Caracas, tenemos un curso de modelo de negocios y gestión de riesgo, uno de finanzas para emprendedores. Y bueno, ahorita no lo van a ver en la página, pero tenemos también uno Excel que les puede interesar a todos los que están esta noche. Es precisamente dictado por Diego, el profesorazo Diego. Ya hemos tenido 2 ediciones y bueno, pronto esperamos abrir una nueva edición en hasta 3 modalidades: a tu ritmo, personalizado y clases en vivo. Así que estén muy pendientes de la página web para cuando, y de nuestras redes para cuando esa edición la anunciemos. También podrán conseguir todos los episodios del podcast. Ya tenemos 26 episodios, llevamos 3 temporadas con invitados de lujo, hablamos de finanzas, de emprendimiento, desarrollo personal y bueno, negocios en general. Nuestro último invitado fue Víctor Grau, lo pueden ver aquí. Él es el CEO y cofundador de La Pizarra del DT, es una plataforma de análisis futbolístico y de educación deportiva. Tienen cursos online de deporte en su página web, pero además hemos tenido otros invitados como Alejandro de León, fundador de Microwd, una compañía que financia desde Europa a mujeres emprendedoras en Latinoamérica. México y Perú son algunos de los países donde financian a mujeres. Y bueno, muchos invitados más que hemos tenido el honor de recibir. El host es Ramón Márquez y en ocasiones es acompañado por Andrés en los episodios. Y bueno, en nuestro blog pueden conseguir artículos, también en nuestra página pueden conseguir ebooks que pueden descargar, libros de Excel que pueden descargar y bueno, están invitados a estar pendientes de todo lo que tenemos en Value, que lo traemos con el propósito de llevar la educación financiera a todas las personas de habla hispana, tanto en Venezuela como en toda nuestra región, a través de vías digitales y vías online. Ahora quiero presentar a Diego. Diego desde hace tiempo ya está bastante involucrado con el proyecto, nos ha colaborado mucho, estamos muy agradecidos con él. Él es magíster en finanzas, es economista, además es profesor, fue profesor de economía de la Universidad de Carabobo
y es actual profesor de análisis financiero en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, el IESA, aquí en Caracas. Bueno, bienvenido Diego, espero que todos disfruten de tu charla de hoy, que bueno, va a estar un poquito enfocada al uso de Excel para el análisis relacionado con finanzas. Pero, bueno, si tienen alguna pregunta extra, yo creo que si se la hacen, él va a tener, no va a haber ningún tipo de problema para responderla. Bienvenido, Diego. Hola, buenas noches a todos. Ya les voy a compartir pantalla. Eduardo, porfa, deja de compartir un momentico. Muy buenas noches a todos. Bueno, como me presentó Eduardo, mi nombre es Diego López. Breve resumen o sea, de dónde saqué todas estas cosas de Excel que voy a estar compartiéndoles hoy. Yo soy economista de la Universidad de Carabobo, magíster en finanzas del IESA. Soy estudiante de la cohorte 2020-2022 del MBA del IESA. He trabajado como docente en la Universidad de Carabobo en las cátedras de estadística descriptiva, en la Universidad Tecnológica del Centro en Valencia, en las cátedras de fundamentos de finanzas, administración financiera y también de estadística. Y en el IESA estoy como entrenante en las asignaturas de análisis financiero. Básicamente, o sea, mi experiencia se ha ligado siempre al análisis financiero y reportería financiera dentro de empresas privadas. Y bueno, cualquier duda que tengan en algún momento, allí está mi contacto. Mi correo es diego.lopez@iesa.edu.be y por Twitter estoy como Diego Dalto. El curso, ya entrando en materia, el curso de hoy, cuando lo estábamos formulando, para no hacerlo tan extenso como nuestro curso de Excel, y como el público que tenemos hoy proviene de una prestigiosa escuela de economía, entonces decidí enfocarlo más como un curso, como un micro taller, que para compartirles una serie de funciones de análisis financiero. Y no siempre o sea, no siempre nos ponemos en Excel a utilizar estas funciones, porque algunos de los que trabajamos en finanzas, ya nuestros bancos de inversión nos dan estos números. Sin embargo, siempre es importante conocer cómo hacer ciertos cálculos que nos permitan identificar la rentabilidad de los negocios donde participamos y de nuestras actividades como economistas y ustedes como futuros economistas principalmente. Vamos a hablar de funciones de rendimiento, algunas herramientas que nos da Excel para determinar algunas funciones de rendimiento. Vamos a hablar de funciones de análisis de bono, específicamente de funciones que vienen ligadas con el análisis de instrumentos de renta fija. Y voy a mostrarles 3 funciones que nos trae Excel para la construcción de una tabla de amortización básica. Probablemente en cursos de matemática financiera consigan alguna matemática financiera mucho más compleja de lo que vamos a ver hoy. Sin embargo, lo que buscamos es como hacer una introducción a algunas funciones de Excel súper útil, y vamos a hacer, en el caso de las funciones de análisis de bonos, un pequeño, no le quiero llamar repaso, pero sí como una pequeña introducción de qué es un bono, antes de meternos en la matemática que nos provee Excel para hacer cálculos sobre bonos. Entonces, para entrar directo en materia, vamos a comenzar por un ejemplo muy sencillo. Discúlpeme, Ricardo. Disculpen. Entiendo que hay estudiantes de diferentes carreras, no simplemente de economía, y básicamente por eso el taller de hoy también está destinado a proveer conocimientos financieros que puedan trabajar en diferentes profesiones. Entonces, entrando en materia, el ejemplo de hoy comienza así, dice: el político compra un instrumento financiero que promete pagarle $100 al año.
Él paga por dicho instrumento financiero $1.200 y el banco promete devolverle $1.300 al cabo de 5 años. Entonces, ¿cómo, si lo vemos en una tabla de inversión, cómo se comporta él tiene que desembolsar $1.200 en un momento cero y él va a invertirlos en un instrumento que le otorgue $100 al año. Y además, el banco le promete darle de esos $1.200, 1.300 al final. Entonces, el Politigato va a tener esta serie de flujos de efectivo a lo largo de su inversión de 5 años. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuál es la tasa de retorno de este instrumento financiero? Bueno, hay dos formas de hacerlo. Una forma muy básica, la tasa de retorno, es decir, el retorno compuesto interanual que va a recibir esta inversión, se puede calcular también a través de la función de tasa interna de retorno, que simplemente es escribir TIR, tasa interna de retorno, en inglés, en Excel en inglés es IRR, Investment Return Rate. Seleccionas el espacio desde el momento 0 hasta el momento N en el cual va a ocurrir esta inversión y le das Enter. Entonces fíjense que este instrumento financiero le otorga al Politigato una renta de 9,70 a través de la función de tasa interna de retorno. Sin embargo, también esto podría haberse calculado directamente con la función tasa. La función tasa de Excel es una función que determina los intereses compuestos entre periodos de acuerdo a una serie de pagos periódicos iguales y consecutivos. Entonces, tienen que ser periódicos. Entonces, ¿cuánto es el número de cuáles son las cosas que nos tenemos que preguntar antes de aplicar esta función? Bueno, ¿cuál es el número de periodos en el cual el Politigato va a recibir eso? Y se determina en Excel con el nombre de NPER. PMT significa los pagos por periodo. En este caso, él va a recibir $100. El valor actual es el monto que nuestro cliente está pagando en este momento. En este caso, hay que ponerlo negativo. Y el valor final será el dinero que él espera recibir al final del periodo. Entonces, si usamos la función tasa, el primer argumento de la función es NPER, que es el número de periodos. El segundo argumento es la función pago, que es el pago que estoy recibiendo. El tercer argumento de la función es el valor actual, que en este caso es 1.200. Y hay un argumento opcional que es BF, valor final, que es el dinero que voy a recibir. En tipo vamos a poner 0, porque son pagos recibidos al final de cada periodo, year ending. Y por último, le damos Enter. Entonces, en algunos casos es más sencillo si yo tengo estas características, es decir, tengo el número de periodos, los pagos por periodo, el valor actual, etcétera, etcétera. Yo puedo determinar, sin haber construido esta tabla que tengo aquí arriba, seleccionada, que vamos a pintarla, a resaltarla, yo puedo determinar con la función tasa cuál es el rendimiento que me entregaría a mí esta opción. Y además puede jugar un poco, porque suponte que el Politigato le dicen que no le van a pagar $100 al año, que le van a pagar $50 al año. Entonces, si yo pongo esto así, la función de una vez se modifica y me dice cuánto va a ser su rendimiento. O por otro lado, que le digan que el valor final van a ser los mismos $1.200. Entonces, ¿cuál? Él va a recibir eso. Sin embargo, aquí hay algo importante que tienen que saber cuando construyen esta función. Si yo coloco 1.000 en positivo, aquí, fíjense que la función tasa no entiende qué está sucediendo. Entonces, y esto tiene que ver porque los flujos de efectivo tienen que estar debidamente expuestos según su símbolo. Los 1.200, los 1.100 que está pagando el Politigato,
tiene que colocarse en negativo porque es un egreso de efectivo para el cliente. Y los 100 son una serie de ingresos efectivos para el cliente y el 1300 es también una serie de efectivos para el cliente. Entonces, básicamente, la primera función que les expongo por acá es una función que se llama tasa, que es una función que permite identificar el rendimiento de inversiones a lo largo de una serie de periodos. Entonces, ahora voy a leer el chat. Muy bien, no hay preguntas por ahí. Entonces, si el Politigato quisiera o quiere recibir un rendimiento de 10%, ¿cuál debe ser el pago anual a recibir? Entonces, ¿cómo calculo esto? Bueno, número de periodos, 5 periodos. Pagos por periodo es lo que no conocemos. El valor actual son los 1.200 que está pagando el Politigato y el valor final son los 1.300 que él va a recibir al final de la inversión. Y él quiere recibir un rendimiento de 10%. Entonces, ¿cuál debe ser el pago que va a recibir el Politigato por esta inversión? Entonces, yo puedo usar la función pago. Entonces, para usar la función pago, el primer argumento es la tasa, el segundo argumento es el número de periodos, el tercer argumento es el valor actual, que está en negativo porque es un egreso para el Politigato. El valor final es 1.300 y vamos a ponerlo tipo 0, es decir, al final del periodo. Entonces, si el Politigato quisiera, aquí dice bolívares, pero estos son dólares, si el Politigato quisiera obtener un rendimiento de 10% interanual a lo largo de esta inversión de 5 años, entonces él debería recibir 103,62. Y esto, o sea, si lo hubiésemos hecho con fórmulas de matemática financiera, a pie, hubiese sido un poquito trabajoso, pero Excel te da esto. La mayoría de las calculadoras financieras usan este mismo lenguaje, el mismo de Excel. NPR, PMT, valor actual, valor final. Y rendimiento le dicen tasa. Vamos a comprobar si este 3,62 realmente le da un rendimiento de 10%. Y para eso voy a aplicar de nuevo la función tasa. Y digo, bueno, número de periodos son 5, el pago son 103,62, el valor actual son 1.200, el valor final son 1.300, tipo 0 y enter. Y fíjate que en este caso, si a él le pagan 103,62 dólares por año en esta inversión, él va a obtener un retorno de 10%. Entonces, aquí viene otra pregunta. Si el Politigato quiere 110 dólares al mes y obtener un rendimiento de 10%, ¿cuál debe ser el valor futuro a recibir en el año 5? Entonces, si durante 5 periodos el Politigato quiere recibir 110 dólares y el valor actual que él está dispuesto a pagar son esos mismos 1.200 y quiero un rendimiento de 10%, entonces, ¿cuánto debe ser lo que el banco me va a otorgar al final? ¿O cuánto esperaría yo que el banco me otorgue al final? Entonces, en este caso, usamos la función valor futuro, BF, con una tasa de 10% durante 5 periodos, con pagos de 110 y un valor de 1.200 y con pagos al final de cada periodo. Entonces, al final, si él quisiera un rendimiento de 10% y pagos de 110, el banco le ofrecería, en una situación sin oportunidades de arbitraje, le ofrecería 1.261 dólares al haber invertido 1.200, recibido 110 y prometiendo un retorno de 10%. Entonces, ahora el banco le dice, el banco insiste que solo puede otorgar un rendimiento de 9,9%.
Deme un minutico. Y el banco promete entregar 1.300 al final, le va a dar $100 al mes durante 5 periodos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es lo máximo que debe pagar el Politigato por este activo financiero? Entonces eso se puede calcular con la función BA o valor actual, con una tasa de 9,9% durante 5 periodos, con un pago de 100, un valor final de 1.300. ¿Cuánto será el valor actual? Entonces, lo máximo que debería pagar el Politigato por una inversión de estas características es 1.190. Entonces, básicamente, estas son unas funciones de matemática financiera que la puedes conseguir en cualquier calculadora de matemática financiera y es su traducción en Excel, que te permiten a ti resolver ciertos problemas con instrumentos financieros que tú quieras conocer cuánto es el valor final o el valor actual de una inversión o visto desde la perspectiva de instrumentos financieros, cuánto debería estar recibiendo yo por una serie de inversiones con unas ciertas características. Aquí lo estamos viendo la perspectiva desde una inversión, pero más adelante lo vamos a ver desde la perspectiva de un crédito. Entonces, vamos a abrir preguntas para ver si tiene alguien alguna pregunta hasta acá y continúo. Bueno, bueno, no veo ninguna pregunta relacionada con el tema, entonces voy a continuar. Para conversar un poquito más acerca de algunas herramientas que nos da Excel, hoy principalmente vamos a hablar de herramientas que nos otorga Excel para hacer análisis de instrumentos de renta fija. Vamos primero a definir qué va a ser para nosotros un bono hoy. Hay otras definiciones más complejas, hay bonos que son distintos, pero básicamente vamos a decir que un bono es un instrumento de renta fija y se representa como un préstamo entre un emisor y un acreedor. ¿Qué quiere decir esto? Es un instrumento financiero de una empresa que es el emisor, sale al mercado de capitales y les dice, miren, yo necesito emitir un instrumento de deuda porque yo necesito 100 millones de dólares, 100.000 millones de dólares, cualquier cantidad. Y el mercado le compra el bono y al comprar el bono compra un derecho a que la empresa, al final de una serie de periodos, la empresa se va a comprometer a devolver y además a pagar una serie de un interés fijo. Este interés puede ser variable porque puede ser indexado por inflación, o puede ser algo así como LIBOR más tanto por ciento, o una tasa prime más tanto por ciento. Sin embargo, si de todos modos se le considera que es un instrumento de renta fija, porque la renta que va a otorgar ese instrumento financiero está definida en un documento con anticipación. Entonces, básicamente, por eso se le considera instrumento de renta fija. Entonces, este bono, que es un instrumento de renta fija, él promete un pago de interés fijo denominado cupones. ¿Cómo funciona esto? Bueno, o sea, si el bono es de $1.000 y promete un interés fijo del 5%, entonces el 5% de 1.000 son $50. Entonces, él se compromete a pagar $50 periódicamente. La tasa cupón regularmente es anual y los pagos son semestrales. Entonces, él paga un $50 anuales dividido en 2 pagos de 25 y 25. Y al final, o sea, el bono tiene una fecha de vencimiento. Imagínate que el bono vence en el año 2035, el 31 de diciembre del año 2035,
y tiene un valor nominal de $100.000. Entonces, en ese caso, el bono promete devolverte a ti su valor nominal cuando termina su plazo. Eso sería, por ejemplo, en este ejemplo que les estoy dando, en el año 2035. Pueden haber unos bonos ceros, se llaman zeros, que son bonos que no pagan cupones periódicos. Es decir, incluso no tienen cupón, simplemente es un bono que promete pagar un dinero al final de su vida o su vencimiento. Los bonos ceros realmente son bonos gubernamentales. Entonces, hay una serie de elementos que tenemos que conocer antes de meternos en la matemática de los bonos y meternos de lleno en con qué facilidades nos da Excel respecto a esta matemática. El primero es el precio, es el valor de compra de un bono y regularmente se expresa como un porcentaje de su valor nominal. Es decir, si el bono promete pagar $1.200 en el año 5 y hoy el bono tiene un valor de mercado de 1.150, entonces el precio del bono se dice que es 95.83. Es decir, que por cada $100 que ofrece este bono como valor nominal, hoy te cuesta 95.83. Esto es un bono que se dice que su precio está a descuento. Si el bono costará 1.200, el bono tiene un valor par. Pero si el bono costará 1.300, entonces el bono se vende con prima. Y ya vamos a ver algunas implicaciones que van por acá en el tema de matemáticas, pero esto no es un curso de matemática financiera, esto es simplemente como una pequeña introducción para mostrarles las facilidades que nos da Excel. El vencimiento del bono es la fecha en la cual el bono promete devolver al acreedor el valor nominal. ¿Qué significa esto? Si el bono vence en el año 2035, el 30 de abril, entonces esa es la fecha en la cual, ese es para nosotros el vencimiento del bono. La fecha de liquidación es una forma de Excel de decir la fecha de compra. Entonces, en Excel, esta es la fecha en la cual estamos adquiriendo o vendiendo el bono, depende de la perspectiva. Porque si yo soy un dueño de un bono y se lo estoy vendiendo a un tercero, esta es la fecha en la cual yo estoy haciendo la venta. La tasa cupón es el interés anual que promete pagar el bono sobre su valor nominal. Regularmente estos pagos se hacen 2 veces al año. Y el valor nominal es el monto que promete pagar el bono al final de su vida útil o al final de su vida. Entonces, el bono, su precio viene determinado, o sea, su precio sin otras variables, viene determinado por esta fórmula. Básicamente, el precio de un bono hoy, que es su valor P, el valor P, es igual a cada uno de los cupones que va a otorgar este bono descontado a una tasa Y, que es el rendimiento, la tasa de rendimiento que ofrece el bono, más el valor final del bono descontado a la cantidad de periodos que faltan para que el bono madure. Es decir, ya voy a hacer un ejemplo sobre esto, voy a tener aquí un ejemplo introductorio. Entonces, hay un par de términos importantes. El yield to maturity es el rendimiento anual compuesto que ofrece el bono, este valor de Y, y es un valor que regularmente, o sea, no es posible despejar este valor. O sea, si nosotros agarráramos esta matemática, esta Y no puede despejarse de esta ecuación. Entonces, generalmente se calcula como se calcula la tasa interna de retorno, que es por iteración. Y el current yield es la tasa cupón entre el rendimiento, entre el precio. Esto regularmente algunos inversionistas le llaman como el rendimiento corriente. Vamos a hacer un ejemplo introductorio. Este bono A. El bono A es un bono, voy a poner que haga 2 pagos por año. Es un bono que
vence en 5 años, tiene una tasa cupón, es decir, paga un interés anual del 5% sobre su valor nominal, hoy cuesta 110, su valor nominal es de 100, que eso va a ser el valor estándar nominal, y promete hacer 2 pagos por año. Entonces, si yo coloco esto aquí como semestres, entonces en 5 años hay 10 semestres. Entonces, esto van a ser todos los años en el cual el bono va a tener vida. Estamos en el momento cero. Entonces, ¿cuál es el flujo de caja del bono? El flujo de caja del bono es que él promete pagar en cada periodo un valor del 5%, es decir, un interés del 5% sobre su valor nominal. Sin embargo, como son 2 pagos al año, entonces es 5% entre 2. Eso es un interés anual, lo convertimos en un interés semestral. Entonces, este bono promete pagar $2,50 por cada 100. En el último periodo, el último cupón, que es un cupón de 2.50, más su valor nominal, que es 102,50. Entonces, esto es flujo de caja. Entonces, este bono promete pagar 2.50 durante 10 semestres y en el último semestre te va a pagar 100. ¿Cuál es el precio de este bono hoy? Bueno, vamos a ponerlo negativo porque si yo quisiese adquirir este bono en el mercado de capitales hoy, tendría que gastar $110 por cada 100 de valor nominal en el cual yo estoy invirtiendo. Entonces, si yo quisiera, y me voy aquí a esta Y, si yo quisiera conocer cuál es el yield to maturity, el rendimiento al vencimiento que otorga este bono, es decir, cuál es esta Y, la fórmula de Excel indicada para eso es la fórmula de tasa interna de retorno. Por ahora, ya vamos a ver que tenemos otras. Entonces, yo calculo la tasa interna de retorno. Sin embargo, esto es una tasa interna de retorno semestral. ¿Por qué? Porque el yield to maturity es la fórmula TIR, te calcula la tasa en el mismo periodo, o sea, en la misma periodicidad en la cual están colocados los flujos. Entonces, si yo quisiese conocer la TIR anual, en este caso es muy sencillo porque para convertir una tasa anual en una tasa semestral en una tasa anual, lo que hay es que multiplicar por 2. Entonces, en este caso, el bono da un rendimiento de 2.84%. Entonces, ¿cómo sería el flujo de caja de el otro bono que cuesta 90? Cuesta 90, otorga un rendimiento de 5% sobre su valor nominal con pagos semestrales y promete pagar su valor nominal al final. Entonces, su rendimiento, en este caso, es de 7.43. Entonces, y aquí voy a hacer otro ejemplito que lo voy a configurar aquí mismo. En el mercado a su valor par, el rendimiento del bono, es decir, este rendimiento que está por acá, si el bono se transa en el mercado de capitales a su valor par, entonces su tasa de rendimiento al vencimiento es la misma que su tasa cupón. Si el bono se vende con prima, es decir, si hoy el bono cuesta 120, quiere decir que él subió de precio porque los rendimientos en el mercado cayeron.
Entonces, ¿qué quiere? O sea, ¿qué significa esto? Cuando los rendimientos del mercado suben y está un bono en el mercado, entonces el precio del bono cae para equiparar el costo de oportunidad del valor del bono respecto a otros instrumentos financieros en el mercado. Entonces, cuando las tasas de interés caen, el precio de los bonos sube por el mismo efecto de los costos de oportunidad. Porque ahora yo tengo un bono que, que está equiparando su rendimiento a largo plazo. Entonces, ¿cómo se comporta la función del precio de un bono? Voy a hacerlo desde... déjame ver. Vamos a hacerlo desde 0%. Y lo voy a hacer hasta 20%. Entonces, ¿cómo yo calculo el precio de un bono? En Excel lo pueden hacer a través de la función de valor neto actual, BNA. Sin embargo, esta tasa, o sea, el primer argumento es la tasa. Sin embargo, esto es una tasa anual y yo necesito una tasa semestral para descontar. Entonces yo he dividido la tasa entre 2 y los valores a descontar, vamos a hacerlo con cualquiera de los dos bonos es igual. Entonces, a 0% este bono vale 125. Y a medida que las tasas de interés o las tasas de rendimiento en el mercado suben, entonces los precios de los bonos caen. Si vemos esto gráficamente, vamos a poner desde 40, para que se vea la concavidad. El precio de un bono es inversamente, o sea, es una función inversa a la tasa de rendimiento del bono. Cuando los rendimientos en el mercado suben, entonces los precios de estos instrumentos financieros caen para equiparar los costos de oportunidad, porque él tiene que bajar su precio para poder otorgar rendimientos similares a los que está entregando el mercado y viceversa. Entonces, otra cosa que no se ve tanto en esta fórmula es que esto no es una línea recta. Aquí hay una convexidad. Entonces, esto es fundamental porque quiere decir que él es más sensible a un movimiento que a otro. No sé cómo se pronuncia su nombre, nos hacen una pregunta muy buena, alguien de apellido Dasani, o sea que cada vez que pasa el tiempo el bono va perdiendo su valor. No, cada vez que pasa el tiempo, esto es una pregunta buenísima que yo no quería tocar hoy, pero es buenísima, de verdad. A medida que pasa el tiempo, el bono se va acercando a su valor nominal y podemos comprobarlo. Entonces, supongamos que el rendimiento del bono, y vamos a usar nuevamente este que está en descuento, no, pero 90, no 9. Vamos a suponer este que está en 90 y que se va a mantener un rendimiento de 3,72 semestral hasta el final de su vida útil. Si yo calculo la función de valor neto actual con un rendimiento de 3,72 y voy a dejar fijo solo esto que está por acá. Hoy cuesta 90. Cuando él se va acercando, sé que esto es un periodo antes,
Muy bien, si quieres calcular su precio hoy, ponerlo así. El precio del bono al final del año 0 es 90, que ya lo habíamos calculado. Al final del año 1 es 90,84. Y al final del año 5, del momento 9, perdón, al final del semestre 1 es 90,84. Y su precio se va acercando hasta llegar a su mismo valor nominal. Esto es dólares. Entonces, si yo grafico esto, a medida que pasa el tiempo, que van pasando los semestres, desde el momento 0, desde el momento 0 hasta el momento 10, que es su vencimiento, si es un bono que está en descuento, él progresivamente va a ir subiendo de precio. Mientras que, y voy a hacer el cálculo, este es un bono en descuento, vamos a hacer un bono con prima, se calcula como la fórmula de valor neto actual, tiene un rendimiento de 1.42 semestral, y su flujo de caja son estos, pero vamos a dejar solo este último fijo. Entonces, hoy él vale 110, y a medida que se va acercando a su vencimiento, él va a tender a su valor nominal. Y gráficamente lo puedes ver por aquí. Pero esto está muy amplio. Básicamente, el precio del bono que está en descuento, él va a tener una pérdida de valor. El que está en prima va a tener una pérdida de valor y el otro va a tener una apreciación de valor. Estos movimientos en el precio se llaman ganancias o pérdidas anticipadas de valor en el precio de un bono. O sea, regularmente son anticipadas. Pero también pueden haber movimientos de precios no anticipados, que no es un tema de la clase de hoy. Incluso se ve eso en un curso completo de gerencia de inversiones en un posgrado. Pero básicamente este instrumento financiero, si está a prima o está a descuento, a medida que pasa el tiempo, va apreciando o depreciando su valor. Si está en prima, se deprecia, y si está en descuento, se aprecia hasta llegar casi a su vencimiento, donde o sea, el día que el bono se vence, su valor es su valor nominal, porque el acreedor va a pagar ese mismo monto. Entonces, ya he conversado un poquito de la matemática de los bonos y de algunas cosas que podemos hacer en Excel. Ya ahora nos vamos a meter con una matemática más compleja, que es el duration. El duration, quienes estén interesados en saber de dónde se deriva el duration y por qué el duration es una medida de sensibilidad cuando pareciera ser una medida de tiempo, eso es un paper larguísimo y quien mejor lo resume, para mi gusto, es este libro de Investments de Bodyken Marcus. El libro se consigue en la 9ª edición en PDF por internet, quien está interesado. Pero, palabras más, palabras menos, el duration es una medida de sensibilidad de un bono ante caídas de la tasa de interés. Cuando una persona gerencia un portafolio de renta fija, una de las cosas que más te preocupa es que son varias cosas. Uno, que las empresas a las cuales tú tienes bonos, de las cuales tú tienes bonos, quiebren, entonces caigan en default y sus bonos no valgan nada. Imagínate que tienes bonos de PDVSA o que tienes bonos de la República Bolivariana de Venezuela. O sea, que no sabes cuándo lo van a pagar. Entonces esos bonos caerán de precio muchísimo porque no sabes cuándo te lo van a pagar.
y eso es un riesgo que puede afectar el precio de un bono. Pero hay un riesgo que es un riesgo de mercado que tiene que ver con la tasa de interés, que ya lo habíamos visto en este ejemplo introductorio. Si la tasa de interés, es decir, la tasa de rendimientos sube, entonces mi cartera de bonos, es decir, mis bonos van a caer de precio. Y si yo quisiera venderlos en el mercado, entonces voy a perder dinero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando las tasas de interés suben y los precios de los bonos caen, entonces mi cartera, o sea, si yo tengo una cartera de bonos, va a caer de precio. Y la única forma que yo recupere todo ese dinero es que, si cayeron de precio, es que yo me quede con esta cartera hasta su vencimiento para esperar que suban de precio y obtenga su valor nominal. Sin embargo, eso no es el interés para algunos traders. Algunos hacen compra-venta de bonos y ganan de acuerdo a los movimientos de la tasa de interés. Entonces, si yo espero por otro lado, si yo espero, por ejemplo, un recorte de tasas de interés en Estados Unidos y un recorte de tasas de interés en Estados Unidos, si ya estaban, por ejemplo, el 2%, siguen cayendo, entonces esto podría llevarme a que mi cartera de renta fija, mis bonos, suban de precio. Entonces, esto sería una ganancia anticipada, o sea, una ganancia no anticipada de valor por movimientos en la tasa de interés. Pero la pregunta es, ¿qué bonos, de acuerdo a su composición, son más sensibles a la tasa de interés que otros? Porque hay algunos bonos que serán más sensibles y otros que serán menos sensibles a la tasa de interés. Entonces, para eso hay una medida que se llama el duration, o la duración en español, que se calcula con esta fórmula que ven allí, que permite identificar cuál es la sensibilidad que tiene un bono como instrumento financiero a movimientos en la tasa de interés. Entonces, esto pareciera no ser muy útil, pero es muy útil, porque te permite a ti, por ejemplo, si tú esperas que haya unos movimientos de 0.5%, 0.25% en la tasa de interés, o sea, que caigan los rendimientos del mercado, entonces tus bonos suban. Entonces, si tienes unos bonos que son menos sensibles y más sensibles a la tasa de interés, entonces los que son, por ejemplo, o sea, si vamos a suponer que va a haber una subida de tasa de interés de 0.5%. Entonces, si tú anticipas que en un año va a haber una subida de tasa de interés de 0.5%, tus bonos que sean más sensibles a movimientos en la tasa de interés son los que van a más caer de precio. Y tú decides minimizar el riesgo de la cartera. Entonces, para ello, ¿de cuáles bonos tendrías que salir? Tendrías que salir de aquellos bonos que tuviesen más sensibilidad a la tasa de interés. ¿Y cómo se mide esa sensibilidad? Precisamente con el duration. Otra cosa por acá, al contrario, si yo espero que vaya a haber un movimiento a la baja en las tasas de interés, quiere decir que mi cartera va, o sea, que la cartera, o sea, que algunos bonos podrían subir de precio en el futuro. Entonces yo quiero comprar un bono que sea muy sensible a movimientos de tasa de interés y que hoy no valga tanto. Entonces, por ejemplo, si yo espero que la tasa de interés va a subir en un año y veo que hay un bono que es muy sensible a tasa de interés y tengo dinero, entonces puedo comprarlo, y cuando efectivamente suban las tasas de interés, entonces lo vendo porque este bono habrá subido de precio de acuerdo a esta anticipación que me da esta medida. Entonces, el duration es una medida que permite, en cierta forma, tomar decisiones de inversión. O sea, si no tienes interés de quedarte con los bonos al vencimiento y quieres hacer, por ejemplo, algún tipo de intermediación a largo plazo, etcétera, etcétera, esto te puede servir. Pero volviendo al tema, ¿cómo se calcula el duration? Bueno, es posible comprobar que mientras más largo sea el vencimiento de un bono, entonces él es más sensible a cambios en la tasa de interés porque está más expuesto. Es decir, si un bono nada más va a vivir dos periodos, entonces él solo va a verse afectado por los movimientos de tasa de interés de 4 cupones y la tasa de interés de un cupón más.
del principal. Entonces, pero si un bono va a vivir, vence en el año 2045, dentro de 25 años, entonces este bono va a verse afectado 50 veces por la tasa de interés, más esta afectación que va a tener por acá. Entonces, la conclusión por acá es que mientras más longevo sea el bono, entonces más sensible es a cambios en la tasa de interés. Entonces, por eso y por otras cosas de matemáticas que no voy a conversar en este foro porque no nos da tanto tiempo, básicamente el bono puede calcularse sobre el bono una especie de madurez efectiva, que el concepto de madurez efectiva es un concepto relativamente complejo, pero básicamente es como un promedio ponderado de cuánto pesa cada flujo de caja del bono dentro de su madurez. Entonces, al calcular este promedio ponderado de que básicamente es el valor presente de cada flujo de caja del bono dividido entre el precio del bono, y yo tomo cada uno de estos flujos de caja medido en años, el tiempo de cada uno de estos flujos de caja por su ponderación, por su peso, entonces obtengo un valor que le llamo el valor D, que es el valor del duration. Y yo puedo utilizar ese valor del duration para estimar la variación, para estimar el precio. ¿Cómo es esto? Entonces, básicamente, el duration, por supuesto, como esto tiene pendiente negativa, tienes que poner un símbolo negativo delante del duration. Yo digo, la variación del precio que yo espero va a ser igual, porque esto es una variación esperada, al menos duration por la variación de la tasa de interés entre 1 más la tasa de interés. Dicho de otra forma, si uno hace una adaptación matemática, se puede calcular algo que en Internet y en Investopedia llaman el Modified Duration, y Excel también lo llama así. La duración modificada básicamente es un ajuste de esta misma fórmula que tú agarras el duration y tú dices el duration es igual al duration original, al Macaulay duration. Macaulay, creo que es James Macaulay, es el inventor de la fórmula. Básicamente, tú haces un ajuste matemático simple que es el duration por 1 más y, y ahora puedes obtener esta fórmula maravillosa que es el duration con un asterisco. Dice, la variación porcentual del precio va a ser igual al menos duration por la variación de la tasa de interés. Y no la variación porcentual de la tasa de interés, sino la variación puntual de la tasa de interés. Entonces, esto me permite a mí gerenciar una cartera de renta fija. Entonces, esto es el ejemplo de bonos no resueltos y vamos a hacerlo. El politiato llama a su casa de bolsa de confianza y le solicita que le ofrezcan un bono para su portafolio. El banco le ofrece un bono soberano de la Gran Colombia que tiene un precio de 95. Paga cupones semestrales el 4% y vence el 30 de junio del año 2027. ¿Qué rendimiento ofrece este bono? Entonces, yo, para poder calcular el rendimiento de este bono, tendría que hacer una tabla con los pagos específicamente en cada día, porque esto es por día. Fíjense que hoy es 30 de julio y no precisamente coinciden las periodicidades, pero para eso Excel nos tiene una fórmula maravillosa que se llama rendimiento. Lo primero que te pregunta Excel es liquidación. Para Excel, liquidación es la fecha en la cual tú estás liquidando el bono, es decir, haciendo la compra o la venta. La fecha de liquidación es el hoy, 3 de julio del año 2020. Su vencimiento es en el año 2027, 30 de junio del año 2027. Tiene una tasa cupón, y esto es una tasa anual, aquí tienes que colocar tasa anual, de 4%. El precio del bono es 95 y amortización es el monto que va a pagar el bono al final, que son 100 regularmente. Y frecuencia, él te pregunta cuál es la frecuencia de pago de este bono. Excel solo te da 3 opciones: anual, semestral y trimestral. Si el bono paga cupones mensuales, Excel no te va a servir para esta operación. Vamos a hacerlo trimestral. Y yo siempre uso la base americana, que es 30-360. Entonces, este bono que está en descuento, un bono en descuento, su rendimiento va a ser mayor a su tasa cupón,
otorga un rendimiento de 4,85%. Entonces, ¿qué hubiese tenido que hacer yo si quisiera calcular el rendimiento de este bono? Hubiese tenido que calcular todos estos flujos de efectivo hasta el año 2027. Sin embargo, Excel dispone de una fórmula donde le pones los argumentos y listo. Y obtienes el rendimiento a largo plazo, es decir, el yield to maturity. Esto es yield to maturity, comúnmente conseguido en Internet como YTM del bono. Perdón. Y aquí hay una pregunta. Si la tasa de interés cae a 1,5% y cae 1,5% y el rendimiento del bono también, ¿cuál será su nuevo precio? No es cae a 1, cae 1,5%. Entonces, ¿cuál será el precio del bono si el rendimiento del bono pasa de ser de 4,85% y le resto 1,5%? Es decir, pasa a ser 3,35%. Entonces, para eso Excel nos da otra fórmula maravillosa que se llama precio. Y tiene básicamente los mismos argumentos. Liquidación, vencimiento, la tasa cupón, el rendimiento esperado del bono, que es 1,5%, su amortización, frecuencia semestral y base Estados Unidos. Entonces, él te dice, si yo anticipo que la tasa de interés caerá, si la tasa de interés cae 1,5%, es decir, a 3,35%, entonces el precio del bono caerá a 104,01. Si hubiésemos hecho esto a pie, hubiésemos tenido que proyectar cada uno de los flujos efectivos por periodo, descontarlos y obtener este rendimiento. Entonces, no sé si hay algunas preguntas por aquí. Antes de continuar. Continúo entonces, si no hay preguntas. Vamos a hacer un análisis de duration, o sea, porque siempre es chévere hacerlo. Este archivo, por supuesto, se lo podemos compartir. Este archivo para todo público. El duration, si lo fuésemos a calcular, tendrías que calcularlo aplicando esta fórmula que se las puse por aquí. Sin embargo, Excel tiene una fórmula para calcular directamente el duration. O sea, no, eso no lo van a aplicar. Sin embargo, si en algún momento están interesados en hacer una maestría en finanzas, la van a tener que aplicar. Entonces, ¿cómo se calcula el duration en Excel? Bueno, usas la función duración. Por cierto, estos son una serie de bonos que tienen diferentes precios, pero todos rinden 5%. Entonces, usas la fórmula duración y dices los mismos argumentos. Fecha de liquidación del bono, fecha de vencimiento del bono, tasa cupón, rendimiento del bono, disculpen, frecuencia semestral, ya aquí puse algo mal, liquidación, vencimiento, tasa cupón, rendimiento del bono, frecuencia semestral y formato americano. Entonces, este bono tiene una duración de 5,85. Esto significa, esto es su madurez efectiva. Es un concepto que básicamente te dice el promedio ponderado del tiempo respecto al valor de cada uno de los flujos de caja, valor actualizado de cada uno de los flujos de caja respecto a su precio. Hay algunas interpretaciones que dicen algo así, como que es el tiempo promedio en el cual el inversionista retorna su inversión, pero esto no es 100% correcto. Es simplemente un punto de equilibrio en el tiempo sobre el cual el precio del bono está siendo compensado, ciertamente. Pero esto es o sea, yo no me metería por esa definición, simplemente es como una medida de sensibilidad.
Por cierto, se mide en años. Fíjense que si este bono, hay uno que vence en el 2027 y otro que vence en el año 2035. Y fíjense que la medida pasó de 5,85 a 10,35. ¿Qué te dice esto? Si el bono vence, es decir, es más longevo, entonces este bono es más sensible a cambios en la tasa de interés. Es más sensible a cambios en la tasa de interés. Un bono más lejano es más sensible a cambios en la tasa de interés. Y fíjense que el bono B y el bono C son exactamente iguales, excepto, aquí voy a señalar esto aquí, el bono B y el bono C son exactamente iguales, por supuesto tienen precios diferentes, pero son muy parecidos. Sin embargo, el bono C ofrece un cupón de 3% y el bono B de 6%. Si la tasa cupón disminuye, entonces el bono es más sensible. Quiere decir que los bonos son progresivamente más sensibles si tienen tasas cupones menores. Eso es un efecto matemático que tiene que ver porque entonces se pagaría cada vez menos en cada una de esas porciones. La duración modificada también te la calcula Excel con una función que se llama duración modif. Cupón, rendimiento, frecuencia y cero. Y básicamente es un ajuste para que esta función funcione. Me voy a poner esto por acá. Entonces, yo quisiera conocer cuál va a ser el precio de cada uno de estos bonos, el bono A, el bono B y el bono C, a medida que cambia la tasa de interés. Y esto yo lo puedo hacer con la función de precio. Entonces, la fecha de liquidación, la fecha de vencimiento, la tasa, el rendimiento del bono, su valor de amortización, su frecuencia es 2 veces al año y 0. Entonces, este es el precio de este bono. A ver si lo hice bien. En realidad aquí había que utilizar este rendimiento, disculpen. Entonces, fíjense que a un rendimiento del 0%, como están casi muchos rendimientos hoy en día, entonces el precio de este instrumento financiero sube a 141,95. Si yo extiendo esta fórmula hasta 20%, entonces puedo darme cuenta que a medida que sube la tasa de interés, entonces voy a aplicar esta misma fórmula para el bono B y el bono C. Y aquí en esta columna que voy a señalar de amarillo, está la variación de Y. Es decir, estoy restando el valor inicial de Y, que era 5%, el rendimiento inicial, menos el rendimiento que yo estoy estimando ahora que tiene, que es 0%. Y estoy calculando la variación del precio, que se calcula el precio 1 entre el precio 0 menos 1. Y así tengo las variaciones del precio. Entonces, de esta forma, yo puedo ver acá gráficamente en azul el precio A, en naranja el precio B y en un color que voy a cambiar porque no me gusta. Vamos a ponerlo rojo, el bono C. Entonces, básicamente, fíjense que el bono B respecto al bono C es más sensible a cambios de la tasa de interés. Y eso era algo, ¿cómo es eso? Fíjense que si la tasa de interés sube 5%, el precio del bono cae casi 20%. Mientras que el otro bono, el bono B, si la tasa de interés sube 5%, el precio del bono cae casi 40%. Entonces, fíjense que él es mucho más sensible a cambios en la tasa de interés. Y fíjense que si un bono igual de longevo hubiese tenido un bono, entonces él hubiese sido más sensible que su bono hermano. Y esto también ocurre ante caídas de la tasa de interés. Fíjense que si cae la tasa de interés, el más sensible de todos es el bono que es más largo con el menor cupón. Luego viene el bono, que es el bono B, que es un bono con un cupón similar al de A, pero
mucho más longevo. Entonces, otra cosa es que hay que comentar es que fíjense que si la tasa de interés sube 5% en el bono azul, el bono cae aproximadamente 20%, pero si cae 5%, entonces el precio del bono sube casi 40%. Entonces, hacia caídas en la tasa de interés, los bonos, sus precios son más sensibles. Y eso tiene que ver por la forma de la función, básicamente. Otra cosa, vamos a hablar del predictor, y vamos a hacer un predictor sobre el bono A. Entonces, ¿cuánto cuánto debería caer el precio del bono según la fórmula del duration? Según esta formulación que vimos por acá, sería el duration modificado por la variación de Y. Entonces, si yo agarro el menos duration modificado del bono A y lo multiplico por la variación de Y, tengo que fijarlo. Entonces si el predictor lo que te dice es que si el bono, si la tasa de interés cae 5%, entonces el precio del bono subirá un 29%, lo que es lo mismo decir que subirá de 105,84 a 136. Entonces, si yo extiendo esta fórmula por acá y lo grafico, o sea, porque por ejemplo voy a ver cuántos son las subidas según el duration, fíjense que el duration es una línea recta, es un predictor de línea recta. Entonces, el duration es, o sea, en rojo están los precios anticipados según el duration y en amarillo están los precios anticipados según la fórmula general. Entonces, el duration te da un sentido de la caída. Sin embargo, a medida que cae progresivamente más, el duration pierde capacidad predictiva porque aquí hay que hacer un ajuste que se llama ajuste por convexidad, que no vamos a estar hablando de él hoy y que Excel no lo hace y que casi nadie lo hace, la verdad. Pero básicamente esto te permite a ti, ante movimientos pequeños en la tasa de interés, identificar tendencias que te permitan así a ti capitalizar ganancias en un mediano o largo plazo de acuerdo a tus intereses. Entonces, esto es todo de la matemática de bonos de la sesión de hoy y ya voy a cerrar con tabla de amortización. Vamos a hablar de tabla de amortización de una vez y vamos a cerrar con nuestro querido Politigato. El Politigato recibe un préstamo de $10,000 en el Banco del Pueblo. Debe realizar pagos iguales y consecutivos durante 18 meses. La tasa de interés del préstamo es 6% anual. Y la pregunta es, ¿cómo serán sus pagos? ¿Cómo se amortiza este préstamo? Bueno, Excel te da una solución para tasa de interés muy sencilla. Entonces, para tabla de amortización muy sencilla. La tasa es 6% anual. Entonces, si yo voy a hacer unos pagos mensuales, yo necesito conocer la tasa mensual. Entonces, será 6% entre 12. El número de periodos de este préstamo es 18 meses y la cuota y el valor actual, es decir, el valor prestado, es de $10,000. Entonces, ¿cuál será la cuota que tiene que pagar el Politigato? Y la cuota se calcula con la fórmula de pago. La fórmula de pago te dice, bueno, con una tasa de 0.5% durante 18 meses, con un valor actual de 10,000, entonces tú tendrás que hacer un pago de $582 por mes durante 18 meses. En el momento cero, el valor adeudado es 10,000. Por cierto, Excel te da la cuota. Si tú quisieras conocer el pago de intereses, lo puedes hacer de forma manual, pero no.
pero lo vamos a hacer con una formulación que nos entrega Excel. Se llama pago de intereses. Entonces, pago de intereses, pago INT, lo primero que te pregunta es la tasa, el periodo sobre el cual tú quieres calcular el interés de la tabla de amortización, que en este caso es el periodo 1, el número de periodos, que en este caso es 18, y el valor actual, que en este caso es 10.000. Y esto da 50. Este 50 es lo mismo que haber tomado este 10.000 y por la tabla, son 50. Pago PRIN, es decir, el pago de principal o comúnmente llamado amortización, se puede determinar con una fórmula que se llama pago PRIN y tiene la misma estructura. Tasa de 0.5%. El periodo es el periodo sobre el cual tú quieres calcular el monto a amortizar. El número de periodos totales del préstamo, el valor actual, y le das Enter. Entonces te dice que la amortización es de 532. Por cierto, este 532 proviene de agarrar este 582, que es la cuota, y restarle el valor del interés. Y la amortización, yo lo dejo aquí con los saldos negativos porque son amortizaciones. Hay personas que por estética prefieren cambiarle los signos. Tú agarras el saldo y en este caso le sumas el valor negativo de la amortización, entonces tendrás el saldo al final del periodo. Si yo extiendo esta fórmula hasta el final, y si lo hicimos bien, entonces fíjense que progresivamente el interés va disminuyendo en pagos iguales y consecutivos y la amortización va aumentando. De forma que al final el políticato no deba absolutamente nada. Entonces, no sé si tienen alguna una introducción a funciones financieras en Excel, bueno, realmente no hay muchas más financieras que quisimos entregarles a ustedes hoy. Y bueno, si tienen alguna pregunta, estoy abierto a todas sus dudas. Este archivo, por supuesto, lo van a disponer. Y nuevamente, quienes estén, o sea, cualquier consulta, ese es mi correo electrónico. Yo por Instagram y por Twitter estoy como Diego Dalt. Y bueno, siempre intento responder correos casi los lunes por la mañana. Entonces, cualquier duda que tengan, estoy a la orden. Y no sé si hay alguna pregunta por ahí o si hay alguna jornada de preguntas y respuestas que quisieran hacer que pueda responder en este momento. Vamos a esperar un poquito. Acá me están comentando que excelente, muy bien explicado, Mariela López. De verdad, muy buena ponencia. Muy bien el curso. Sí, excelente ponencia. Yo creo que todos estamos... Es bastante. De hecho, creo que vamos a necesitar el documento para hacer un repaso, volver a ver el video. Bueno, yo Pero de siempre verdad... sobre Excel, y se lo digo a mis alumnos de Excel, es que Excel es un asunto de learning by doing. O sea, es muy bonito de learning by doing, aprender haciendo. Es como cuando estás aprendiendo a manejar. O sea, tú no aprendes a manejar viendo a alguien manejar. Entonces, mi recomendación es que se reten a ustedes mismos y cuando dispongan de este archivo o cualquier otro o de este video, intenten hacerlo ustedes mismos y vean, o sea, intenten ¿cómo decirlo? Intenten hacerlo por ustedes mismos y aprender en el camino y equivocándose. Excel es un camino, para aprender muchas cosas, Excel es un camino atropellado, pero que da muchísimos beneficios para los que trabajamos en diferentes sectores privados. Y por supuesto, sí. Excelente para todo esto. Diego, también te quería comentar dónde podemos encontrar ejercicios, porque como estás comentando que es Learning by Doing, ¿dónde podemos encontrar algo que nos... Eso es una muy buena pregunta. Yo no tengo un
plan de ejercicios. Yo soy muy creativo con eso y siempre como que o sea, diseño los ejercicios a mis estudiantes al momento. Ok, Lo que les podría recomendar inicialmente es que intenten replicar estos ejercicios que ven por acá y que ok, intenten complicarlo con algunas cosas o con algunos instrumentos financieros que vayan viendo por ahí. Podría un paquete de ejercicios de él, eh, al final uno lo va aprendiendo ongoing. ok, perfecto. Acá, para aclarar las dudas, la tabla de amortización. Sí, sí se va a poder ver en el canal. De hecho, el canal, ya les voy a comentar cuál va a ser, ya para darles la información de cierre. Se va a subir a YouTube en el canal de Value. Ya les escribo por acá. El documento llegó, si quieren, nos pueden contactar vía Instagram y nos encargaremos de hacérselos llegar. Acá está 1 y 2. Acá están los users de Instagram. Nos pueden escribir y Diego nos hará llegar el documento y se los reenviamos a ustedes por correo. Y bueno, para cerrar, para comentarles, el certificado lo pueden obtener entrando a este link, haciendo un pequeño quiz, y después del pequeño quiz pueden descargar el certificado. Te agradecemos, Diego, de verdad la ponencia estuvo excelente, estuvo demasiado nutrida. Yo como economista de verdad estaba de una cosa en otra porque te debo admitir que llevo tiempo sin estudiar paso a paso todo esto y como te comenté, tendré que volver a ver el video, practicar y ir aprendiendo sobre la marcha. Pero esta ponencia de verdad nos ayuda muchísimo. Eh, Estamos muy agradecidos porque estés acá. Los invitamos también a seguirnos en las redes, acá dejen los users de Instagram y a entrar en la página de Value. Ya como último la voy a dejar por acá. Eh, ya dejé el canal de YouTube, ya dejé el lugar donde tienen que ir para realizar el pequeño quiz y descargar el certificado. Y solo falta la página de Value. Denme un segundo. De igual forma, si entran al user de Instagram, encontrarán en la biografía de Value la página. La página se llama www.value. Ya que me está cargando. Y les agradecemos a ustedes por haber estado acá. Acá está. www.mivalue.com. Acá se los escribo y les deseamos unas buenas noches. Buenas noches para ti, Diego, también. Y bueno, gracias a todos por asistir, gracias Eduardo por la invitación y bueno, estoy a la orden siempre. Gracias Ricardo, tienen mi contacto y bueno, los esperamos en otros talleres que ofrecemos a través de Value. Dele, que tengan buenas noches. Chao.